Juniors Podcast Frater. Comenzamos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy, gracias por darle play a este video, porque sabemos de que tú quieres seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y como podrás ver, hoy tenemos casa llena. Muchísimos invitados como el Teacher Freddy, ¿Qué tal? Miss Ale. Hola. Y Teacher William. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y hoy hablaremos de Pablo en la ciudad de Atenas. Y recapitulando un poquito de lo que hemos venido hablando, ustedes seguramente se recuerdan de lo que hablamos la semana pasada, de que Pablo tuvo que salir corriendo porque lo sacaron de Berea y de Tesalónica por un montón de dificultades que se dieron ahí, pero Pablo no se rindió. Pablo siguió predicando a pesar de todos los problemas, a pesar de muchas cosas que le pasaron, que lo metieron preso, que murmuraban a sus espaldas, que lo sacaban de las ciudades, qué cosas no le pasó al pobrecito de Pablo. Pero él, por su pasión, por su entrega al Señor, decidió seguir predicando en Atenas, y eso será lo que aprenderemos el día de hoy, y lo haremos de una forma en la que ustedes los probaremos. Veremos sus recuerdos, sus memorias, con estas distintas preguntas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Sí, ¿Listos? Sí, listos. Ok. La primera sería, ¿alguna vez ustedes han estado en alguna situación donde se parezca un poco incómodo hablar de Jesús? Sí. Sí, la verdad es que hemos tenido situaciones muy difíciles. Creo que sí, como menciona todos, ¿verdad? O sea, creo que todos es muy difícil o tenemos situaciones incómodas a veces, o de hecho, ¿verdad? El simple hecho de que nosotros, nuestro cuerpo, nuestras acciones son simplemente prácticamente nuestro testimonio más que nada, entonces tenemos que tener como mucho cuidado de cómo nos comportamos dentro o fuera de la iglesia, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, y cabal, así como vos decís, se basa más en el testimonio, y es que Pablo en una ocasión mencionó que en Romanos 1:16, lo escribió en esa cita, dio la definición del Evangelio, diciendo que es el poder de Dios para la salvación de judíos y gentiles, sin excepción alguna, de todo tipo de personas. Y ahora, adentrándonos un poquito más en la historia, quiero preguntarles, ¿qué es ser politeísta del mundo antiguo? A ver, edúquenos. Esa la puedo responder yo. ¿Okay? Bueno, eso es ser idólatra de varios dioses. Ellos tenían dioses del agua, del fuego, de la tierra y todo eso, ¿verdad? Entonces, para ellos todo eso era sus dioses. Entonces, porque ellos no conocían de Jesús. Como de que de cada necesidad ellos sacaban un dios, inventaban. Sí. Okay. Correcto. ¿Qué es ser areópago en Atenas? Okay. Palabra interesante. Ok, yo les puedo contestar es así. Nos damos cuenta en la historia, ¿verdad? Pablo, él estaba prácticamente haciendo muchos viajes, compartiendo el amor de salvación, el mensaje de salvación y compartiendo el amor de que Jesús había hecho en él, ¿verdad? Si todos sabemos, al inicio, pues Pablo seguía a los cristianos y luego ahora estaba con ellos. Entonces, en Hechos 17:9 menciona eso, ¿verdad? Que llegó a este lugar, y les voy a hablar un poco de historia. Este lugar prácticamente decía que era un monte estéril de unos 116 metros de altura, ¿verdad? Que estaba al noroeste de Atenas, en donde se reunía el concilio griego. Prácticamente ellos se ponían a discutir, ¿verdad?, sobre los valores, sobre las costumbres o sobre las educaciones que ellos tenían, sobre las personas que compartían varios mensajes. Pablo llegó a ese lugar, bueno, prácticamente lo llevaron y lo cuestionaron, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿verdad?, que qué era el mensaje que él tenía, qué era el mensaje que él transmitía. Prácticamente él da el mensaje de salvación. Algunas personas creyeron, ¿verdad? Algunos del concilio creyeron, y en esa parte de la historia, ¿verdad?, pues hubo mucho conflicto, ¿verdad? Porque todos sabemos de que compartir el mensaje de salvación donde hay personas que no creen, siempre vamos a tener como esa disputa, ¿verdad? Entonces nos vemos en esa parte de la historia que eso significaba que era ese lugar. Hasta en un monte le alegaron al pobre Pablo. Sí, De todos lados. de todos lados. Está bien. A ver, siguiente pregunta sería, ¿existía la idolatría en Atenas? Sí, correcto. Eso es lo que, yo la voy a responder, ¿verdad? Eso era lo que a Pablo le incomodaba cuando él llegó a Atenas, porque Atenas tenía demasiados ídolos, tenían ídolos para todo. A Pablo le incomodó tanto esto que entró, así como decían, entró a la ciudad de Atenas y comenzó a predicar. Fue tanta la insistencia de él que lo llevaron al Areópago, como dice nuestro compañero, y él ahí comenzó a predicar y a hablarle a todos los filósofos de Atenas. Entonces, él les mostró que solo había un Dios y que
que a través del Espíritu Santo ellos podían ser salvos. En la actualidad sí existe, sí existe la idolatría, pero la idolatría se maneja en el corazón, ¿verdad? Entonces la única salvación es Dios y por medio de Él es que somos salvos. Sí, Él es el único y suficiente para Salvador. nosotros, ¿verdad? Y ahora quisiera preguntarles si nunca debemos de dejarnos de asombrar de nuestro Dios. Esa la voy a responder yo. La verdad es que no dejemos de asombrarnos, porque a mí me encanta cómo Pablo describía a Jesús ahí en el monte, ¿verdad? Él le describía la belleza, describía lo misericordioso que era, o sea, literal describía todo lo perfecto que es Jesús, ¿verdad? Entonces él aún así no se cansó, él aún así, a pesar de que fue atacado, señalado, burlado, literal le decían, ay, o no le creían nada a lo que decían, él aún así siguió hablando, ¿verdad? La palabra del evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de ser como Pablo, ¿verdad? De llevar la palabra con esa pasión a todos lados. Se notaba que él estaba enamorado del Sí. Señor, de todo lo que hacía. palabra. Por eso mismo no se quería callar. Y en una parte de esta historia, Pablo menciona una frase muy peculiar y quiero preguntarles, ¿a qué se refiere cuando él dice que el resultado del Evangelio no es nuestro? Él se refiere que el resultado del Evangelio no es nuestro porque es poder de Dios, ¿verdad? Entonces, él se refería que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obraba en las personas y porque nosotros no podemos elegir a través de predicarle a una persona quién se salva y quién no. Es el Espíritu el Espíritu Santo el que nos salva. A eso se refería Pablo. Muy acertado. Y ahora, a través de todo lo que hemos estado aprendiendo, que hemos estado platicando, quisiera preguntarles, ¿qué podemos aprender de lo que Pablo hizo en Atenas? ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Qué guardaríamos en nuestro corazón? ¿Respondo yo? ¿Una? Sí. Lo que les puedo decir es que Pablo era muy entusiasta. Él estaba, así como decís, estaba enamorado de la palabra de Dios, estaba enamorado de predicar de Dios porque él conocía su palabra. Entonces lo que podemos aprender es que tenemos nosotros la gran comisión de llevar a otras personas la palabra de Dios. Eso es lo que me queda a mí. No sé. También lo que yo me quedo es de que nosotros como juniors, ¿verdad? No debemos de tener miedo de venir y predicar, ¿verdad? De venir de dar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque a veces nosotros estamos como con el pensamiento de qué van a decir de nosotros o qué van a pensar de nosotros, ¿verdad? Entonces, que no tengamos miedo porque el Señor nos ayuda bastante y nos da ese apoyo para poder seguir y poder compartir el Evangelio a todos lados, ¿verdad? Sí, yo también, pues, con lo que me quedo es prácticamente con la gratitud que Pablo aceptó el mensaje de salvación cuando tuvo ese encuentro con Dios, ¿verdad? Si él tenía dos opciones, ¿verdad? Aceptar o no aceptar. O sea, él aceptó prácticamente y por gratitud creo que empezó a dar el mensaje de salvación a todas las ciudades que iba, no importando si lo rechazaban. También la perseverancia, creo que Pablo fue muy perseverante, a pesar de las situaciones que tenía en cada momento, como lo hemos visto, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, ha sido apedreado, perseguido, burlado y humillado incluso, ¿verdad? Y aún así, la gratitud y la perseverancia que él tenía, creo que es un mensaje muy poderoso para nosotros como juniors o como creyentes de Dios, que al final, ¿verdad? Todo se resume a Él, ¿verdad? Todo es por Él, para Él, y siempre va a ser Él el que siempre va a estar guiándonos, ¿verdad? A pesar de lo difícil que sea en este mundo, ¿verdad? Y al final creo que el mensaje de salvación y nuestra vida eterna creo que es lo más hermoso que podemos anhelar, que es estar en su presencia. Amén. Por eso. Todo es gracias a Dios y todo es para Dios, para glorificarlo a Él en todo momento. Y así que problemas, cachimbazos vamos a tener en toda nuestra vida, vamos a tener a donde nosotros vayamos, pero hemos de recordar que en este mundo tendremos aflicciones, pero no debemos de preocuparnos, porque Jesús ya ha vencido al mundo. Y eso es algo en lo que nos tenemos que centrar cada vez que nos sintamos desanimados, cada vez que no querramos compartir del Evangelio por vergüenza, por pena, porque nos estén molestando en el colegio. Pero a ti, Junior, el Señor te ha escogido. A ti, Junior, no es casualidad que hayas entrado a este video. Y como hemos venido diciendo, antes de predicar, nosotros debemos de conocer. Y debes de aceptar a Jesús en tu Salvador para que Él se haga cargo de cualquier problema, para que Él se haga cargo de cualquier miedo, cualquier situación difícil que te pueda evitar, que te pueda estar alejando de Él. Debes entregarse de todo corazón. Así que acompáñame en este momento cerrando tus ojos y entregándole tu corazón al Señor con esta oración.
Papito, te queremos agradecer por este día. Muchas gracias porque todo lo que ha sucedido está en tu voluntad, porque cada problema, cada situación es porque así tú lo has decidido, Señor, y sabes que será de bien para nosotros y para las demás personas. Te queremos entregar nuestro corazón, nuestros problemas, cada situación que hay en nuestra vida, en la de nuestra familia, te la entregamos a ti para que seas tú quien se haga cargo y nos des la pasión, nos ayudes a enamorarnos de tu palabra, nos ayudes a estar entregados a ti cada día y predicar del Evangelio con nuestra boca y con nuestro testimonio. Señor, te entregamos todo lo que nosotros somos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Y ahora continuaremos aprendiendo de la palabra del Señor con el siguiente videito que hemos preparado para cada uno de ustedes. Pero no solo es un video, sino también es un reto que te animamos a que lo hagas y lo puedas compartir en todas tus redes con el hashtag JRS, que significa Junior. Así que vamos a verlo. Espera. El versículo de la semana es Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Este versículo puedes repetir y puede ser tu TikTok para aprenderte mejor. Nos vemos. Bueno, hemos regresado. William, ¿te cansaste? ¿Corriste mucho? Un poquito. Sí, ¿verdad? Sí, se nota. Estaba sudando allá adentro. Pero antes de despedirnos, te recordamos de que aquí abajo te dejamos los enlaces para que puedas ofrendar y diezmar para seguir apoyando la obra del Señor, y que no olvides suscribirte a las clases virtuales de Zona de Campeones, donde seguiremos aprendiendo de la palabra del Señor con más maestros y más alumnos que serán de bendición en nuestra vida. Nos vemos la otra semana. Bye. Esto fue Juniors Podcast Prater.